Las aventuras de Tintín es, entre otras cosas, una gran poética de la amistad. Amistad entre los tres grandes personajes, como son Tintín, el Capitán Haddock y el Profesor Tornasol, pero también amistad hacia personajes secundarios como Chang, como la Castafiore, el General Alcázar, etc. Y también me atrevería a decir amistad entre los diferentes pueblos que aparecen en las aventuras. El pueblo europeo, con el chino, con el peruano, con el tibetano, etc. Es, como digo, una gran poética de la amistad en la que prácticamente no vemos ejemplos ni de amor romántico, ni mucho menos de atracción sexual entre personajes. Es algo que queda completamente fuera del espectro de estas aventuras, más allá de los sentimientos que sí que expresa el profesor Tornasol hacia Bianca Castafiore, a la que incluso le dedica una rosa con su nombre, como vemos en Las joyas de la Castafiore. Pero es posible que en esta serie de cómics, que en este universo que prima la amistad por encima de cualquier otra cosa, exista al menos un caso de adulterio. Pues eso es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo. Yo soy Fran Martínez y esto es Universo Tintín. ¿Es posible que haya un caso de adulterio en las aventuras de Tintín? Pues eso es lo que defienden al menos dos tintinólogos. Uno de ellos, que es Cyril Moscovin, es autor de este conocido diccionario de nombres propios de Tintín, en el que recoge, es un volumen bastante amplio, en el que recoge todos y cada uno de los personajes que son citados en las aventuras de Tintín por su nombre propio, aunque sea un personaje secundario. Y también es lo que opina un tintinólogo mucho más conocido, con una obra bastante más amplia, como es Albert Algut. Albert Algut es autor, por ejemplo, de estos pequeños libros, El ilustre Tornasol, en el que hace una semblanza muy interesante del personaje, o este libro, El ilustre Haddock, en el que recoge todos los insultos del Capitán Haddock, pero también tiene otros libros como una biografía, una especie de biografía no autorizada sobre Bianca Castafiore, y también tiene al menos un par de libros a modo de diccionario en el que cada capítulo es una letra, como hace también aquí en España Joan Manuel Soldevilla, por ejemplo. Y en uno de esos diccionarios, por la letra A, él introduce, Albert Algut, este concepto de adulterio. Pero, ¿a qué personajes afectaría? ¿En qué obra aparecería este posible caso de infidelidad? ¿Cuáles son los argumentos que manejan estos dos autores? Pues de eso precisamente lo vamos a analizar con este pequeño vídeo de ficción que comienza ahora. La primavera había llegado con fuerza a Bélgica después de un invierno especialmente frío en el país centroeuropeo. El sol volvía a animar los jardines de Bruselas y de Moulins-Sarthe, que recuperaba así su esplendor tras meses de letargo. Era finales de los años 40 y el país intentaba recuperar la normalidad tras la oscuridad que supuso la ocupación alemana. La gente volvía a salir a la calle, los cafés mostraban la jovialidad de otra época y los teatros daban de nuevo la bienvenida a artistas venidos de todos los rincones del mundo. Era una época de expansión como no se recordaba desde hacía años, y la llegada de la primavera no hacía más que reforzar ese espíritu de alegría que llenaba las calles de Bruselas y del resto de ciudades del país. Era un momento para pasear por el campo y dejarse embriagar por el sonido de los pájaros, para montar a caballo, una de las grandes pasiones del Capitán Haddock durante sus periodos de descanso en el castillo, o para cultivar flores exóticas, como la famosa Bianca, un tipo de rosa que solo florece en los cuidados jardines de Moulins-Sarthe. En esos años volvió a Bruselas la magia de los music hall, donde se reunía lo más granado de la ciudad para disfrutar de números tan diversos como sorprendentes. Allí se veían los mejores sombreros de la capital belga, las mejores joyas, lo último de la moda que llegaba desde París y Milán para alegrar la vida de una población ya liberada. En 1948,
3 años después del fin de la guerra, el cartel del mayor music hall de la ciudad reunía nada más y nada menos que a la gran diva de la ópera, el ruiseñor milanés Bianca Castafiore, al fakir Ragtalam, junto a la vidente Jamila, al lanzador de puñales Ramón Zárate, acompañado de su inseparable Chiquito, y al mago Bruno, capaz de convertir el agua en vino. La entrada del Music Hall Palace estaba esa noche repleta de parejas dispuestas a disfrutar de la velada, pero en mitad de todas ellas destacaba la figura de una mujer que sobresalía por su elegancia. Vestía un bonito vestido negro, una ajustada gabardina verde que dejaba a la luz sus delgadas piernas, un pequeño sombrero al estilo Grace Kelly, de quien copiaba también el elegante peinado con el que recogía su cabellera rubia, y finas perlas tanto en las orejas como alrededor del cuello. Por mucho que intentara pasar inadvertida, todos la miraban. También Madame Jamila, que la observaba desde un cartel estratégicamente ubicado en el hall del teatro. ¿Casualidad o un guiño de Hergé a lo que vendría después? Porque, aunque ella no lo supiera, esa atractiva mujer de la clase alta bruselense se convertiría en la verdadera protagonista de la noche. A pesar de que intentaba abrirse paso de manera rápida, todos los ojos estaban puestos en ella, no solo por su elegancia, sino por algo mucho más llamativo. Y es que el hecho de que una mujer acudiera sola a este tipo de espectáculos era algo absolutamente inusual en la Bélgica de mediados del siglo XX. Pero, ¿realmente iba sola? Y lo que es más importante, ¿quién era aquella enigmática mujer de pelo rubio ataviada a la última moda? Las dudas se disiparían pronto. Se trataba de Madame Clermont, esposa del cineasta Jacques Clermont, que durante 2 años había acompañado a los 6 arqueólogos de la expedición Sanders-Harmuth, compuesta por el propio profesor Sanders, Hipólito Bergamote, el profesor Cantonneau, Marc Charlet, Armand Laubepin y Bruce Hornet. La noticia de su regreso a Bruselas estaba en todos los periódicos. La expedición volvía a Europa después de 2 años de exploración por Perú y Bolivia, donde habían descubierto varias tumbas incas, en una de las cuales se encontraba la momia del inca Raskar Capac, ataviada con la diadema real de oro macizo, momia que guardaba buen recaudo en su casa el profesor Bergamote. Pero ¿cómo es posible que después de 2 años de ausencia, la señora Clermont decidiera ir sola al teatro en lugar de hacerlo con su marido, al que no veía desde 1946? Esa situación aparentemente ambigua es la que intenta esclarecer el fakir Ragtalam cuando señala a la señora Clermont y le pregunta a la vidente Madame Jamila: ¿puede usted decirme si esta señora de la tercera fila está casada? A lo que Jamila responde: sí, está casada. Ragtalam podría haber elegido cualquier pregunta, pero entre las miles de posibilidades elige precisamente esa. ¿Casualidad? ¿O quiere ella decirnos algo más? A su lado, un hombre intenta permanecer discreto. Pero ¿quién es este hombre misterioso de abundante barba negra y gafas redondas que se sienta al lado de la señora Clermont? A su izquierda, los 2 asientos contiguos parecen estar vacíos, lo que refuerza la idea de que en efecto acompaña a la señora Clermont aquella noche. Pero, ¿de quién se trata? La respuesta la encontramos unas páginas más tarde. Se trata nada más y nada menos que del señor Hornet, director del Museo de Historia Natural y miembro de la expedición Sanders-Harmuth, junto al cineasta Jacques Clermont, marido de la señora Clermont. Durante el interrogatorio del fakir, el profesor Hornet elige actuar como si no conociera a su vecina, algo difícil de entender si tenemos en cuenta que participó durante más de 2 años en una expedición junto a su marido. Ragtalam vuelve a dirigirse a Madame Jamila. ¿Cuál es la profesión del marido? La respuesta, concisa pero certera: cineasta. Hornet sigue sin decir nada
mientras la señora Clermont esboza una leve sonrisa. Su gesto será muy distinto con la revelación de la vidente. Lo veo. Regresa de un largo viaje de un país lejano. Pero, ¿qué le ocurre? Sufre. Está atacado de una enfermedad misteriosa. Esta visión es confirmada por la intervención inesperada del director del teatro, quien interrumpe el espectáculo para realizar una comunicación personal. Se ruega a la señora Clermont, presente en la sala, que regrese inmediatamente a su casa. Su marido acaba de enfermar gravemente. El profesor Hornet no sigue a la joven, quien se ve obligada a abandonar la sala apresuradamente, apretando su bolso y sus guantes con la mano derecha, mientras que con la izquierda busca, probablemente, el ticket del guardarropas. El silencio del profesor Hornet no puede ser más que un signo de disimulo, ya que en el caso altamente improbable de que nunca hubiera conocido a la esposa de Clermont, el solo nombre del cineasta, con quien había pasado 2 años en Latinoamérica, debería haberlo hecho reaccionar, pero no lo hace. Sigue impasible sentado en el patio de butacas del Music Hall Palace sin ningún tipo de acompañante. De nada sirvió a los dos amantes para ocultar su encuentro clandestino. Ni siquiera el hecho de que la señora Clermont dejara anunciada en casa su intención de acudir al teatro para evitar suspicacias. Diciendo dónde estaría y estando localizable, sería mucho más fácil encubrir su relación y encontrar alguna coartada. Parecía totalmente irreprochable. Sin embargo, no contaban con el don de evidencia de Yamila, quien recuerda públicamente a la señora Clermont su condición de mujer casada. Sea como sea, la joven abandona la sala bastante preocupada. Cabe preguntarse si su preocupación radica en la enfermedad de su marido o en los posibles reproches de su esposo por haber descubierto el engaño. Pues bien, esta es la teoría de Cyril Moscovin y de Albert Algood, que ellos defienden que en las 7 bolas de cristal la señora Clermont y el profesor Horner tienen una relación extramatrimonial. No deja de ser más que una hipótesis, pero es una hipótesis que yo creo que está bien argumentada. Al fin y al cabo son 2 personajes que tienen una relación, aunque sea de manera indirecta, por la expedición Sanders-Harmouth, en la que participa el propio profesor Hornet y también el marido de la señora Clermont. Es también una casualidad que estos personajes terminen sentándose juntos en el teatro. Es ciertamente extraño también que una mujer acuda sola a un music hall de este tipo en la Europa de mediados del siglo XX, y es también cuanto menos llamativo que cuando hay una constancia de que el cineasta Clermont, porque la mujer dice cuál es su profesión, y el director del teatro la llama para que abandone el teatro porque el cineasta Clermont es víctima de una enfermedad, es cuanto menos llamativo, insisto, que este personaje, este profesor Horner, haga como si no supiera absolutamente nada cuando realmente esta persona ha viajado con ellos y ha estado al menos 2 años de expedición por Latinoamérica. Por lo tanto, son argumentos relativamente sólidos que se pueden rebatir lógicamente, pero es lo que ellos defienden. Y antes de terminar este breve vídeo, a mí me gustaría añadir un par de datos para terminar de cerrar este argumento sobre la infidelidad o el adulterio en las aventuras de Tintín. Y para ello voy a utilizar este libro, este Hergé, hijo de Tintín, una biografía de Hergé. A mí me parece absolutamente imprescindible, de Benoit Peters, uno de los tintinólogos más importantes del momento, una de las personas que mejor conocen la obra de Hergé. Y en esta biografía, que insisto es imprescindible, si no la tenéis yo os recomiendo que os hagáis con ella porque es una obra absolutamente fundamental para conocer la evolución tanto de las aventuras como del propio autor desde su nacimiento hasta su fallecimiento. En este libro podemos ver que cuando aparece en formato álbum Las 7 bolas de cristal, que es en el año 1948, el propio Hergé en el año 1948 nadaba también en estas aguas de la infidelidad, porque fue un año en el que al menos tuvo 2 relaciones extramatrimoniales y reconocidas por el propio Hergé. Y eso lo vamos a ver aquí en las páginas de
Hergé, hijo de Tintín, cuando dice Benoit Peters, vamos a buscar las páginas en las que aparece esto, dice Benoit Peters: a mediados de mayo de 1948 se marcha con Germaine a Suiza al volante del bonito Lancia que acaba de comprarse. Curiosamente, una joven los acompaña, Rosanne, la hija de una costurera. Tras una nueva estancia en Brissago, el grupito pone rumbo a Florencia y a Roma. Y más adelante dice, continúa diciendo Benoit Peters, resulta que durante su estancia en Brissago, George y Rosanne han comenzado una relación. Como le explicará un poco más tarde a su mujer, me pilló de improviso porque no desconfiaba. No desconfiaba ni de Rosanne ni de mí mismo. Creí que podría ser para ella una especie de viejo tío al que ella podía acudir en busca de un poco de amistad y comprensión. Hergé, apunta aquí Benoit Peters, la conocía desde que era pequeña y la había llevado muchas veces al teatro con Germaine los domingos por la tarde. Y entonces llegó Brissago, dice el propio Hergé en una carta, y aquella atmósfera embriagadora en la que todos nos sumergimos sin darnos cuenta. Y ahora añade Benoit Peters, ¿fue esta su primera infidelidad? Probablemente no, se contesta él mismo, pero sin duda se trata de la primera en serio. Está enamorado, locamente enamorado, pero también se siente culpable, sobre todo porque Germaine está allí con ellos, sufriendo en silencio. Este es el primer caso de infidelidad que Hergé al menos reconoce a su propia mujer, y fue casualmente en el año 1948, que es el año en el que se publica el álbum de las aventuras de Tintín, de las 7 bolas de cristal, en el que vemos este posible caso de adulterio. Pero no sería el único que protagonizaría Hergé en este año, porque una vez que ese caso con Rosanne termina cayendo, dice aquí Benoit Peters que a finales de julio de ese mismo año, del año 48, estalla un nuevo drama. Hergé confiesa otra relación, más intensa aún que la de Rosanne, que sin duda había comenzado al final de su estancia en Suiza. De acuerdo con las notas diarias que Germaine escribe en un pequeño cuaderno, Hergé está más prendado que nunca. Y ahora aquí Benoit Peters introduce la cita textual de una carta que Hergé escribe a su amigo Marcel Die en agosto de ese año 1948. Espero la curación o el acontecimiento que me tome de la mano y me muestre claramente qué camino a seguir. Estoy dispuesto, pongo toda mi voluntad a su servicio. Hay en mí fuerzas contradictorias, más poderosas de lo que yo imaginaba, que fermentan, que borbotean y que me dejan sin aliento. Hay en mí unas ganas de vivir intensamente, de descubrir el mundo, los seres, los cuerpos, todo, y tengo miedo, sí, tengo miedo de dejar pasar la oportunidad, de dejar pasar el tiempo. Siento en mí una necesidad de renovación, pero sin duda son mis glándulas y mis hormonas las que me juegan una mala pasada, una necesidad de romper con todo, de cortar amarras y de empezar de cero, y de vivir. Esto es lo que Hergé termina diciendo a su amigo en este verano de 1948. Esa relación tampoco iría más, como el propio Hergé dice en otra carta en septiembre del año 48. Benoit Peters introduce un pie que dice: el gran amor que le esperaba en Suiza no cumplió sus expectativas, y Hergé en esta carta dice lo siguiente: a esa mujer y a mí nos separan muchas cosas: su familia, su marido, sus hijos, sus 6 años de matrimonio, sus amigas, su forma de vivir, su educación, sus preocupaciones, todo. Y a Germaine y a mí nos unen muchas cosas, muchos recuerdos, buenos y malos, muchas cosas irreemplazables, muchas cosas que no tienen precio. Por lo tanto, este año de 1948, en el que se publica las aventuras de las 7 bolas de cristal en formato álbum, Hergé está experimentando algo muy similar a lo que aquí explican Albert Adgourt y Cyril Mosgobin. Este caso de adulterio, esta infidelidad, este conocer a otras personas y pues no saber muy bien qué hacer, ¿no? Por una parte
dice que con Germain le hunde muchas cosas, pero por otra parte está reconociendo que no quiere perder el tiempo y que su cuerpo le pide vivir, ¿no? Y esa contradicción, esa lucha interna que está viviendo Hergé se produce precisamente en esta época en la que se publica este álbum, en 1948. Por lo tanto, puede ser una pequeña nota autobiográfica de lo que él está experimentando. Pues no lo sabemos, no podemos preguntarle a Hergé, por desgracia no lo tenemos aquí, pero es una hipótesis más, o al menos un dato más, que yo dejo sobre la mesa. Pero habrá mucha gente que esté viendo este vídeo que diga, vale, este formato álbum, este libro ya convertido en álbum, se publica en 1948, pero Las 7 bolas de cristal se comienza a publicar de manera serializada en el diario Le Soir a finales del 43 y durante el año 44. Por lo tanto, este álbum lo que hace es recoger unas viñetas, unas tiras publicadas 4 o 5 años antes. Por lo tanto, cronológicamente no tiene sentido que estemos datando en la misma fecha la publicación del álbum con estos casos de adulterio o de infidelidad del propio Hergé. Y es un argumento realmente razonable, porque sí que es cierto que en el caso de Las 7 bolas de cristal prácticamente es el coloreado de las viñetas que ya habían aparecido en Le Soir. Pero, y aquí está el segundo dato que quería introducir, si nos vamos a este pequeño libro, Les 7 boules de cristal, perdona por mi francés horrible, en este pequeño libro, que además tiene comentarios de Philippe Godin, se recogen las viñetas, las tiras que se publicaron en su momento en el diario Le Soir. Es tal como se publicó en blanco y negro en el diario Le Soir entre diciembre del 43 y todo el año de 1944 hasta la liberación de Bélgica. Y en este pequeño libro, si nos vamos, quiero recordar que es la página 29, aquí tenemos este episodio del Music Hall, lo tenemos aquí en estas páginas. Y si vemos esta viñeta, esta última de aquí, en la que aparece el profesor Horner, vemos que en la versión original del 44 no aparece el profesor Horner. Aquí vemos en la versión coloreada como este personaje desconocido, un personaje, pues, un señor con un pequeño bigotito a lo Hitler, como dice Philippe Godin en sus notas, es reemplazado en la versión en color por el profesor Horner. Es decir, es un añadido posterior en el año 1948 cuando se publica este álbum. Por lo tanto, no es un coloreado de la viñeta original del 43-44, más bien me inclinaría por el año 44, sino que en el formato álbum que se publica 4 años más tarde, este personaje se elimina para introducir a conciencia al señor Horner. No es algo arbitrario, es algo que se hace porque se quiere hacer. Y como decía antes, no tenemos a Hergé para preguntar por qué hace este cambio, pero el caso es que lo hace. Y esto pues alimenta también las teorías de Cyril Moscovin y de Albert Algud. Como digo, esto no es más que una hipótesis, no es más que una teoría. Cada uno pues evidentemente tiene la suya y me gustaría también conocer la tuya. ¿Qué es lo que piensas? ¿Piensas que realmente esto es un caso de adulterio? ¿Piensas que Hergé está introduciendo aquí esos fantasmas de la infidelidad que también sobrevuelan sobre él en esta época? ¿O consideras que es una simple casualidad que no tiene mucho más recorrido? Pues me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Y nada más, aquí termina este pequeño vídeo, que en este caso no es más que una curiosidad, no es un vídeo como otros anteriores que sí he hecho más amplios, profundizando sobre temas quizá más complejos de las aventuras. Esto es una curiosidad que conocí hace un tiempo, que llevaba tiempo intentando, pues bueno, compartir, porque creo que es una anécdota que merece la pena que cualquier amante de Tintín conozca, y que bueno, que podamos debatir también en esta caja de comentarios sobre las opiniones que tenemos cada uno de nosotros sobre esta teoría de Cyril Moscovin y de Albert Algud. Nada más, aquí termina este vídeo y hasta la próxima.